Descubre nuestra página web. Hoy hablamos de los estudios e informes que publica el REAF. Para acceder a cualquier documento o servicio exclusivo para miembros, lo primero que hay que hacer es acceder a la zona privada de la página web introduciendo nuestro nombre de usuario y contraseña. Una vez hecho esto, pincharemos en Publicaciones, Estudios e Informes. Todos los años publicamos una nueva edición del informe Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral, en el que fotografiamos el desarrollo de la capacidad normativa autonómica en fiscalidad, tanto en tributos cedidos como en tributos propios. Las comunidades autónomas realizan un uso intensivo de su capacidad para legislar y las diferentes medidas se encuentran diseminadas en diferentes textos legislativos, siendo difícil para el profesional, en ocasiones, localizar toda la normativa aplicable. En este informe nos encontraremos un estudio detallado de la normativa aprobada por las diferentes comunidades autónomas, incluyendo Navarra y País Vasco. Por ejemplo, si vemos Andalucía, nos encontraremos un desglose de las principales medidas que han aprobado. En el impuesto sobre la renta de las personas físicas vemos la tarifa que está en vigor para el ejercicio de que se trate el informe, en este caso es el informe de 2022, y las diferentes deducciones que se aplican en el impuesto sobre la renta. Del mismo modo, encontramos las medidas aprobadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en el impuesto sobre el patrimonio, el impuesto sobre sucesiones y donaciones y el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Además, contamos con un panorama resumido de cada comunidad autónoma donde se recogen las principales medidas como la tarifa, mínimos exentos, reducciones y bonificaciones. Igualmente, podéis encontrar un apartado donde se estudian en profundidad los tributos propios de las comunidades autónomas. Para terminar, hay un apartado de ejemplos prácticos donde se compara en qué comunidades autónomas se pagan más impuestos. Con respecto al impuesto sobre la renta y patrimonio, publicamos dos informes anualmente. Por un lado, el correspondiente a la declaración de renta y patrimonio, que lo solemos presentar en marzo o abril de cada año, y por otro lado, el correspondiente al cierre, la planificación de la renta de cada año, que solemos publicarlo en noviembre. En el primero de estos informes encontraréis cuadros de recaudación, las novedades que se aplican en la declaración de la renta del año correspondiente, aspectos a tener en cuenta para cada uno de los aspectos del tributo, rentas que no tributan, reglas de imputación temporal, rentas en especie, rendimientos del trabajo, del capital, de actividades económicas, ganancias, pérdidas patrimoniales. Para todos estos aspectos del tributo, los principales criterios administrativos y judiciales. Además, hay un apartado de gestión del impuesto, de novedades para el año siguiente, en este caso 2022, y lo mismo para el impuesto sobre el patrimonio. Con respecto al segundo de los informes, relativo a la planificación de la renta,
ponemos el foco en qué podemos hacer antes de que llegue el 31 de diciembre para minimizar la factura fiscal del contribuyente. Con respecto al impuesto sobre sociedades, exactamente igual que para el impuesto sobre la renta, presentamos dos informes anualmente. Por un lado, el correspondiente a la declaración del impuesto sobre sociedades, que solemos presentar todos los años en el mes de junio, y por otro lado, el correspondiente al cierre contable y fiscal, que presentamos a finales de año. En relación con el primero, ponemos el foco en cuestiones que tenemos que tener en cuenta a la hora de presentar la declaración, y en el caso del informe relacionado con el cierre, ponemos el foco en recomendaciones que no tenemos que olvidar antes de 31 de diciembre con el fin de minimizar el coste fiscal para los contribuyentes. Además, en el apartado de otros informes podéis encontrar otro tipo de estudios que hemos ido publicando a lo largo de los años, por ejemplo, el relativo a la fiscalidad ambiental en España, situación actual y tendencias, el relacionado con el fraude fiscal, junto con 20 propuestas para reducirlo, el panorama de la fiscalidad local o diferentes artículos que se han ido publicando en nuestra revista.